Se hace saber a los comparecientes que por razón de turno de este órgano colegiado, el suscrito magistrado José Noé Gómora Colín, soy el ponente, por lo que procedo en este acto a relatar en forma resumida la resolución con la cual se decide el recurso interpuesto, el cual quedará redactado y firmado por quienes en este momento nos encontramos integrando este órgano colegiado. Y en él se asentarán a detalle las consideraciones y los fundamentos legales que la sustentan. Con la venia de mis compañeros aquí presentes, procedo a la explicación de la resolución. En principio se advierte que de los 15 discos ópticos que contienen las videograbaciones de este expediente, que en fecha 25 de enero de 2016, el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de José Humbertus Pérez Espinosa por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante por haberse cometido a interior de casa habitación con violencia en agravio de Norma Leonard Holguín, ordenándose su inmediata libertad por ese hecho. En contra de esta determinación fueron interpuestos 2 recursos de apelación, uno por parte de la Fiscalía en fecha 2 de febrero de 2016 y el segundo lo interpuso la víctima en fecha 5 de febrero del mismo año. Sustanciados que fueron los medios de impugnación aducidos, en fecha 22 de abril de 2016, el segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Catepec resolvió revocar el auto de no vinculación a proceso, dictando en su lugar un auto de vinculación a proceso en contra de José Humbertus Pérez Espinosa, por el hecho delictuoso ya delineado, librándose en consecuencia la orden de reaprehensión en contra del justiciable, misma que se cumplimentó el 26 de abril de 2016, continuándose de esta forma con la secuela procesal. Luego, en audiencia de fecha 23 de mayo de 2016, se impuso al acusado José Humbertus Pérez Espinosa la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la inteligencia que hasta ese momento no se encontraba bajo los efectos de ninguna medida cautelar. Posteriormente, el 25 de junio de esa misma anualidad, se generó una diversa audiencia en la cual se determinó que no había lugar a modificar la medida cautelar en cuestión. En contra de esa determinación, el justiciable José Humbertus Pérez Espinosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado el 19 de junio de ese año en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, bajo el número 1024/2016, resolviendo la instancia judicial federal negar el amparo solicitado, resolución que causó ejecutoria el 30 de noviembre del año próximo pasado. No soslaya este Tribunal de Alzada que el impetrante promovió un diverso juicio de amparo indirecto en contra de la determinación del segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Catepec respecto a la revocación del auto de no vinculación a proceso, el cual fue radicado el 18 de mayo del 2016, también en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de México con residencia en Naucalpan, bajo el número 624/2016, resolviendo el Juzgado Federal Amparista también negar el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada, determinación en contra de la cual el acusado interpuso recurso de revisión, constituyendo esta la razón por la que el procedimiento se encuentra suspendido en etapa intermedia. En esas condiciones, el 8 de febrero del 2017, el justiciable José Humbertus Pérez Espinosa solicitó audiencia de revisión de medida cautelar inherente a la prisión preventiva oficiosa que se había señalado. Previo el debate entre las partes, la jueza de control decidió negar la modificación de la medida cautelar correspondiente, tomando en consideración que no han cambiado las circunstancias que motivaron su imposición, inconformándose contra tal determinación el ahora acusado, constituyendo este el motivo por el cual en esta audiencia se habrá de resolver el recurso de apelación. ¿De qué se trata? La competencia objetiva se encuentra acreditada
en razón del territorio, materia, fuero, grado, turno, el ámbito personal, porque se advierte que el impetrante José Humbertus Pérez Espinosa es mayor de edad, en tanto que el ámbito temporal se constituye porque los hechos motivos de análisis se consumaron el 5 de octubre del año 2015, por lo tanto, resulta aplicable la ley penal vigente en el Estado de México. La competencia subjetiva se surte al no actualizarse ninguna hipótesis que motive excusa o recusación en términos de lo dispuesto por los artículos 48 y 51 del Código Procesal Penal en cita. Como se trata de un recurso interpuesto por la defensa particular del ahora acusado, en términos del artículo 417 del Código Adjetivo, procede, si fuera el caso, la suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios que hicieran valer. En esas condiciones, una vez que se han analizado las constancias escritas, los registros de audio, así como los videos relacionados con la determinación que se recurre, con fundamento en el artículo 415, párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales, de aplicación ultraactiva al asunto de qué se trata, se procede a explicar la resolución en los siguientes términos. A través de su defensor particular, el 8 de febrero del presente año, el señor José Humbertus Pérez Espinosa presentó promoción solicitando la revisión de la medida cautelar que pesa sobre él, consistente en la privación preventiva de su libertad, y ofreció como medios convictivos los siguientes: la documental pública consistente en copia certificada de la resolución emitida dentro del TOCA 409/2016, misma que se desahogara mediante la lectura en su parte conducente. La documental pública consistente en la copia certificada de la resolución de amparo en revisión número 25/2016, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. La documental pública consistente en la copia certificada de la resolución de fecha 31 de agosto de 2016, emitida por el Infoem. La documental pública consistente en la videograbación de la audiencia de fecha 27 de abril del año 2015. La documental pública consistente en la constancia de trabajo emitida por el Instituto Politécnico Nacional a favor de su representado. La documental pública consistente en la credencial laboral con número de empleado 2201318 expedida a favor de su representado. La documental pública consistente en el pasaporte mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores a favor de su representado. La documental pública consistente en el duplicado de la cédula profesional número 3499-422 expedida por la Secretaría de Educación Pública en favor de su representado. La documental consistente en escritura pública del inmueble a favor de María Isabel Juárez Rosas, donde se acredita la propiedad del inmueble en el cual residía su representado. La documental pública consistente en acta de matrimonio. La documental pública consistente en acta de nacimiento con la finalidad de acreditar el núcleo familiar de su representado. La documental pública consistente en la constancia de estudios expedida a favor de diversa persona. La documental pública consistente en la impresión de la página de Internet del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el que se aprecia el valor de la unidad de medida y actualización. La documental pública consistente en los certificados de residencia de su representado. La documental privada consistente en estados de cuenta de su representado. Las testimoniales de Reina Ortega Marín y Luisa Guadalupe Pérez Luján. La documental pública consistente en la proyección de los gafetes que los acreditan como agente del Ministerio Público, certificados en términos de lo que establece el artículo 21 constitucional. Respecto de tales datos de prueba, en aquella audiencia se dio inicio al debate entre las partes, alegando la defensa y el justiciable, cada quien por sí,
lo que a su derecho convino en torno a tales medios de convicción, en tanto que la Fiscalía ciñó su postura en franca oposición a los argumentos vertidos por la defensa, procediendo la juzgadora natural enseguida al dictado de la resolución de 10 de febrero de 2017, lo que constituye el motivo del recurso de apelación que nos ocupa. Para quienes resuelven en este momento, resulta inconcuso que senda determinación, y aquí sí quiero pedirle a la defensa y a don José Humbertus que no basta la vehemencia con la que se conducen, porque es admirable. Se necesita realizar un estudio constitucional, porque lo que aquí ustedes van a escuchar merece que el estudio que ustedes le están dedicando a esta cuestión bien pudieran dedicarlo en otro sentido, en otro vértice, para que pudiera haber una congruencia entre lo que aducen y lo que se encuentra escrito. Yo no creé las leyes. Usted, he escuchado porque me he puesto a estudiar sus argumentativas anteriores, don José, a mí me resultan muy interesantes. Pero, como lo dije al inicio, y lo subrayo, aquí estamos en contra de su inconformidad y la de su defensor y las de sus defensores anteriores, en lo tocante a que no está usted de acuerdo a que se le haya impuesto una medida cautelar. Sin embargo, esa medida cautelar tiene su fundamento en un artículo que entre la jerga de los abogados nosotros conocemos y la ciencia jurídica, que es una norma secundaria. Esa norma secundaria deriva su validez de una norma fundamental, que he escuchado que usted ha formado parte de los procesos legislativos, por lo que lo convierte en experto de todas las fases, momentos y etapas que sigue una ley antes de ser aprobada por el Ejecutivo. Entonces, sin que sea alguien experto en la materia, si dimana la facultad de imponer o de adecuar alguna hipótesis a la norma fundamental que es nuestra Constitución política, en torno a eso es que yo hubiese querido escuchar argumentos de esa naturaleza. Las otras cuestiones no son menos importantes para usted. Todas las demás temas, que aquí los anoté, y los que también adujo la defensa. Pero a mí me parece que hay un desfase entre lo que ustedes argumentan y la esencia de lo que es este recurso de apelación. Como usted es un hombre estudioso, y a mí no me queda duda, yo le insto a que sus pensamientos vayan encaminados de aquí en adelante a controvertir la esencia de lo que se está queriendo alegar. Ese es mi exhorto, con todo mi respeto para usted, don Humberto, y también para usted, abogado defensor. Para quienes resuelven
resulta inconcuso que senda determinación, y nos referimos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fue decretada por la juez de control conforme a la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, en el sentido de que al momento de cometer el injusto penal que pesa sobre el activo, éste habría utilizado un arma de tipo escuadra, circunstancia que se adecua al contenido del artículo 19 de nuestra Carta Magna, de la que se advierte nítidamente que la medida cautelar por la juzgadora es de forma oficiosa. A su vez, este dispositivo, como ya dije, encuentra reflejo en el artículo 194, apartado A, fracción segunda, del Código de Procedimientos Penales aplicable en forma ultraactiva al presente asunto. Esto es, en ambas normas jurídicas se determina que en la comisión de hechos delictuosos en los que se utilicen eventualmente armas, como habría ocurrido en el caso concreto, resulta procedente aplicar la medida cautelar en cuestión, por lo que atentos a ello se da respuesta a una parte de los agravios que hace valer la defensa privada del impugnante, y no significa que no le dedique en esta audiencia un capítulo especial a la respuesta a los agravios. Solo estoy haciendo un rasgo de lo que está por venir. Al afirmar que los medios de prueba ofrecidos resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para modificar senda medida cautelar, empero este tribunal considera lo contrario, tomando en consideración que por el momento no se encuentra desvirtuada de manera directa la naturaleza del arma que habría sido utilizada en la comisión del hecho delictuoso. En efecto, la ley establece que procede la prisión preventiva en forma oficiosa cuando en su comisión se utilicen armas, en tanto que el artículo 179, fracción 4 del Código Penal vigente en el Estado de México enuncia el catálogo de armas prohibidas y aquellas que por su propia y especial naturaleza pueden generar peligro. Luego entonces, para este colegiado queda claro que hasta este momento se encuentra demostrada la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo, con la modificativa agravante de haberse cometido al interior de casa, habitación con violencia, y que para su ejecución el activo habría empleado un arma de fuego tipo escuadra de color negro, sin que se soslaye que el día en que se suscitaron los hechos, uno de los acompañantes del activo que se introdujo a la residencia de la denunciante también habría portado a su vez un artefacto de aquellos que la ley señala como prohibido. Si bien es verdad, el imputado ofrece diversos datos de prueba a efecto de justificar que se han variado las circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar, lo cierto es que los datos de prueba que ofrece, tal como lo afirmó la resolutora de primer grado, resultan impertinentes, es decir, no pertinentes, para los efectos que pretende, teniéndose por demostrado hasta este momento las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho delictuoso, y que en el despliegue el activo habría utilizado un arma de fuego para desapoderar al pasivo de su celular y diversos objetos que se hallaban en el interior de su casa. Más adelante voy a revelar a ustedes el concepto, lo más sencillo que se pueda, de lo que es la pertinencia y de lo que es la idoneidad. Aunado a ello, los datos de prueba ofrecidos por el justiciable no resultan útiles para desvirtuar la teoría del caso sustentada por la Fiscalía, de cuyo contenido es posible advertir que en la comisión del delito que se le atribuye al acusado habría utilizado un arma con el fin de amagar al apasivo en afán de desapoderarla de su teléfono celular y diversos bienes que se encontraban en el interior del inmueble, sin que se soslaye el hecho de que este aspecto deberá ser valorado al momento de resolverse el fondo del presente asunto. En otras palabras, si bien los diversos datos de prueba ofrecidos por el impugnante van enfocados a atacar la credibilidad del dicho del denunciante, por el momento no son eficaces ni pertinentes para destruir lo relativo a la existencia del arma que habría sido utilizada y que en suma constituye la naturaleza intrínseca con la cual se justifica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, resulta imposible por el momento que con los datos de prueba que pretendió desahogar el imputado y su defensa en la audiencia correspondiente, se asuma una diversa postura acerca de la utilización del arma que habría sido empleada por el acusado, pues ello será en etapa de enjuiciamiento.
No escapa de la óptica de quienes resuelven que el justiciable solicitó se aplicara de forma retroactiva en su beneficio el artículo 5º transitorio de la reforma de fecha 17 de junio de 2016 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no resulta procedente atendiendo al contenido del artículo 3º transitorio del decreto por el que se expidió ese cuerpo normativo, el cual de manera textual establece lo siguiente. Y aquí nuevamente quiero llamar la atención de don José Humbertus. De una manera muy sencilla voy a preguntarle a usted. ¿Usted considera que al realizar una ley o un código dentro del ámbito de las facultades del Poder Legislativo, el orden que siguen los artículos es al azar o llevan un fin? Llevan un fin. Lleva un fin. La defensa y usted alegan el artículo 5º transitorio, y yo le voy a dar lectura de viva voz al artículo 3º de esa misma codificación, ¿sí? Y lo voy a leer despacio porque aquí está una de las partes fundamentales de la explicación que enseguida ustedes escucharán en torno a lo que gravita respecto de los agravios que hicieron valer. Le pido toda su atención, por favor. Sí, su señoría. El artículo 3º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales abrogó es diferente de derogar. Abrogar es destruir completamente. Ay, perdóname. Ya estoy despeñando a mi familia. Es diferente. Derogar es una parte y abrogar es todo el documento. Bueno, quiero que no pierda de vista esa edad. Dice así: el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas, vigentes a la entrada en vigor del presente decreto. Ahí me voy a detener. El código al que hace referencia es el Código Federal de Procedimientos Penales. Pero cada una de las entidades federativas tienen el local. Entonces, dice esta lectura, bueno, pues tanto el federal como los locales se abrogan, o sea, dejan de existir. Me detuve ahí porque ahí hay una coma. Y usted, como experto en materia legislativa, usted sabe la importancia de los comas y de los puntos y comas y del punto y aparte y el punto y seguido, ¿sí? Continúo después de la coma. Dice: para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente código, quedarán abrogados. O sea, que estoy leyendo lo que ya primero expliqué. O sea, ahí dice, todo queda abrogado. Y me detuve porque hay otra comita. Y dice, sin embargo, y esta es la esencia de mi comentario, que apelo a su consideración, mi apreciable don Humberto. Respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, solo esos, los que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor, continuarán
su sustanciación de conformidad con esa legislación. Pregunto con respeto a usted, don José. ¿Me expliqué? Sí, en cuanto al transitorio tercero, cuando se emite el Código Nacional, sí. No en cuanto al código, al tercero transitorio de la miscelánea fiscal, de la miscelánea penal del 17 de junio del 2016, a la cual yo me beneficio con la ley penal que mayor me beneficia, valga la redundancia. Yo nunca mencioné el artículo tercero transitorio cuando nace el Código Nacional, efectivamente queda abrogado todos, pero los procesos que iniciaron antes de la aplicación de ese código se van a sustanciar con los códigos de los procedimientos de cada estado, es lo que quiere decir. Es que esa ley no está en ninguna parte de los agravios, esa que usted dice. Sí, claro, porque entonces cuando me dijo usted ahorita quería, exacto, porque cuando usted me dice, que esa fue una, bueno, quiero señalarlo, no espero que no se dé, por favor, que yo hablo mal atrás de la gente. En esa audiencia yo salí muy molesto porque no se podía hablar del quinto transitorio, sino hablábamos antes del tercero, porque yo le hice valer y no me podía dejar mentir los MPs, porque aquí también se trata de enriquecer, aquí no se trata de ver quién pierde, ¿no? Se trata que el debate fortalezca al sistema, ¿no? Al sistema de justicia penal. Ok. Efectivamente, yo le dije a mis abogados que había sido un desastre esta audiencia, porque como invocan al quinto, si vamos nosotros a ver lo que es el riesgo y la vigilancia, si no nos vamos a una ley de vigilancia de medidas cautelares, que nacen del tercero transitorio, a ver si me explico, del 17 de junio del 2016, no al tercero transición, o como usted bien lo dice, se abrogó todas las legislaciones particulares de cada entidad, más sin embargo él no la metió. Yo le dije, tendrías que haberla metido porque entonces la juez también no toma en cuenta la ley de vigilancia de medidas cautelares. ¿Sí me explico? Perfectamente, don Humberto. ¿Eso es cuánto? Muchas gracias por su amable comentario y lo quiero volver a subrayar. Eso que usted está revelando, en ninguna de las partes de este recurso aparece. Ok, voy a continuar con la lectura, por favor, con la explicación. En el caso concreto, el hecho delictuoso ocurrió el 5 de octubre de 2015, fecha en que se encontraba vigente la codificación procesal penal de que se trata, por lo que esta codificación le resulta aplicable al injusto penal que nos ocupa. Por esta razón, el dispositivo invocado por la defensa y el justiciable no resultan aplicables. Bajo esta línea argumentativa, tal como expuso la Fiscalía en su teoría del caso, hasta este momento se encuentra actualizada la hipótesis a que se refiere el artículo 194, apartado A, fracción segunda del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, hipótesis relativa a que el hecho delictuoso atribuido al justiciable habría sido cometido utilizando un arma, actualizándose así la primera de las hipótesis normativas de este dispositivo, norma jurídica que encuentra su fundamento, como ya se dijo, en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de este momento, se le hace saber a las partes que se dará contestación a los agravios interpuestos. Los motivos de disenso se analizarán de manera conjunta. Al no existir impedimento legal para realizarlo de esta forma, atenta la relación que guardan entre sí. Encuentra fundamento a lo que se está comentando la siguiente jurisprudencia, que tiene como registro el número 2011406. Conceptos de violación o agravios, punto y seguido, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos, y en el orden propuesto o en uno diverso. En un primer agravio, la defensa lo hace consistir en lo siguiente. Argumenta que la resolución que se combate viola en contra de su defendido
los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la juzgadora realizó una tendenciosa e inexacta aplicación del contenido del artículo 3 transitorio, omitiendo dar cabal cumplimiento a lo establecido por el numeral 5 transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales de 17 de junio de 2016. Realiza la defensa transcripción de este último dispositivo transitorio. Y añade que no se ha demostrado que el hecho que se le imputa haya acontecido tal como se ha señalado por diversos jueces de amparo en hechos conexos, resultando aplicable, a juicio de la defensa, el criterio de rubro, está un poquito extenso, medidas cautelares en materia penal, punto y seguido, conforme al artículo 5 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, los artículos 153 a 171 y 176 a 182 de dicho código, que regulan lo relativo a la imposición y supervisión de aquellas, pueden aplicarse al sistema de justicia penal tradicional. Este motivo de inconformidad deviene inatendible, tomando en consideración que en principio argumenta que se viola en su perjuicio del defendido los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de nuestra Carta Magna, indicando la inexacta aplicación del contenido del artículo 3 transitorio, pero omitió decir de qué norma. ¿Cuál tercero transitorio? Usted es un hombre estudioso, don José. Era del 16 de junio, de la del 17 de junio del 2016, no la que dio origen al Código Nacional, porque él habla de la abrogación de un código de mucho atrás, que es el federal, que usted mismo dijo que se abrogaron todos. Ese fue el debate que yo tuve, Ligue, porque no puedes hablar del 5 transitorio de la misma fecha si no hablamos del tercero. Y entonces lo que nosotros tenemos que pedir es la aplicación de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares para ver cuál de las sustitutas nos pueden dar de las 17 que existen, porque la misma Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares da cumplimiento al tercero transitorio, pero del 17 de junio del 2016. Tema que usted deberá de tocar muy puntualmente con su defensor. Sí, pero no obstante, pero él no elaboró los agravios, pues. Pero sí se impuso de ellos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ver. Qué bueno que ya está con usted el defensor que nos acompaña. No obstante, al respecto debe decirse que el artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su tercer párrafo, prevé el principio constitucional de legalidad, que consiste en la exacta aplicación de la ley en materia penal. Por tanto, los argumentos que esgrime el apelante resultan desacertados, toda vez que no basta con afirmar que un precepto constitucional o un derecho fundamental fue vulnerado, como tampoco es suficiente el hecho de invocar tal o cual artículo constitucional, sino que es indispensable que el impetrante argumente las razones por las cuales considera que la norma jurídica fue violada, ya que de no ser así, como en el caso acontece, se llegaría al absurdo de invocar tantos preceptos como violaciones se desee hacer valer, carentes de raciocinio alguno, y dejar patente cómo es que tales yerros del juzgador trascienden a la resolución impugnada. En esas condiciones, al desconocerse los motivos por los que el recurrente considera vulnerados los citados dispositivos constitucionales y al desconocerse además la norma que contiene el dispositivo tercero transitorio que dice fue aplicado inexactamente, estos argumentos devienen inatendibles. Por otra parte, atendiendo a lo que arguye acerca de la omisión de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el numeral 5 transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales de 17 de junio de 2016, respecto a ello debe decirse que de la literalidad de sendo dispositivo se advierte que el recurrente parte de una premisa errónea, pues de la intelección de dicho precepto se desprende que el mismo resulta aplicable para los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio
adversarial de corte nacional, es decir, la reforma legislativa aplica para los procedimientos de corte tradicional, inclusive así se refleja en el criterio aislado que el apelante invoca, cuyo rubro es medidas preventivas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, punto y seguido, si el inculpado se encuentra detenido sujeto a prisión preventiva, la revisión de aquellas debe solicitarse ante el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el juez de amparo en el incidente de suspensión, punto y aparte. Pero al margen de ello es de decirse que este criterio fue emitido, y también atento a esto, muy atento, este criterio aplica para el sistema tradicional, pero no para el adversarial, que presuntivamente, tomando en consideración en la fecha en que se suscitaron los hechos, es el adversarial, el que se está aplicando en este momento. Pero el Código Nacional aplica, esta tesis aplica al inquisitorio para el tradicional. Pero lo que quiero subrayar, don Humberto, es que este criterio que ustedes están haciendo valer, o pretendiendo hacer valer, no resulta obligatorio para nosotros que estamos en el Estado de México. ¿Por qué? Porque el artículo 217 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, creó una nueva institución jurídica que antes no existía, a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, que ya no es nueva, 2 de abril de 2013, en donde dice que la justicia debe ser distribuida por circuitos. Y resulta importante el dato que usted está escuchando, porque este criterio es del 27º circuito. Y aquí estamos en el segundo circuito. Y el párrafo segundo del 217 de la Ley de Amparo determina que no son obligatorias las tesis y los criterios de otro circuito distinto a donde se está juzgando. La intención es buena, pero no es de observancia obligatoria para nosotros, con el respeto que usted se merece. Inclusive en los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que hace alusión el criterio federal aducido por la defensa, relativos a la imposición y supervisión de medidas cautelares, resultan aplicables al sistema de justicia penal de corte tradicional y aplica únicamente a aquellos delitos que se hayan consumado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio oral, pues así se advierte del contenido del artículo 5º transitorio reformado el 17 de junio de 2016. En otro punto de los agravios, la defensa lo hizo consistir en lo siguiente: que al indicar la juez no ser procedente la revisión de medidas solicitadas, conforme al artículo 3º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, alteró los hechos, ya que precisamente fundó su improcedencia en el citado artículo, lo que vulnera el derecho humano a la libertad del imputado, pues el espíritu de la reforma que invoca fue permitir la libertad de quienes se encontraran privados de la misma con motivo de un proceso iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma. Es infundado este motivo de inconformidad, pues contrario a lo que argumenta el apelante, es asertivo que la juez de primer grado haya fundado su solicitud
en el artículo 3º transitorio del decreto de fecha 5 de marzo de 2014, mediante el cual se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales reformado el 17 de junio de 2016, siendo dispositivo establece que a partir de la entrada en vigor de la legislación procesal citada, quedan abrogados para efectos de su aplicación aquellos procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, patentizando que los procedimientos penales que se encuentren en trámite antes de la entrada de vigor de dicha norma nacional continuarán substanciándose conforme a la norma procesal aplicable de que se trate. Circunstancia que permite la aplicación al presente asunto del Código de Procedimientos Penales del Estado de México para el sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral abrogado, vigente al momento de acontecer el hecho delictuoso, pues no debe perderse de vista que los hechos que nos ocupan, conforme a la exposición realizada por la Fiscalía en torno a los antecedentes de la investigación y conforme a la circunstanciación fáctica que se ha tenido por acreditada hasta este momento con el dictado del auto de vinculación a proceso, se desprende que el hecho delictuoso que se le imputa al justiciable aconteció el 5 de octubre de 2015, fecha en que se originó la carpeta de investigación correspondiente ante el Ministerio Público, temporalidad en que se encontraba en vigor en el Distrito Judicial de Catepec el Código de Procedimientos Penales mexiquense citado. Por tanto, a pesar de encontrarse actualmente abrogado ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se ha analizado, es precisamente el artículo 3º transitorio del decreto que publicó este cuerpo de normas el que otorga vigencia y legalidad respecto a la aplicación de la ley adjetiva local en el asunto que nos ocupa. Queda claro, en atención a lo anteriormente citado, que el tema relativo a la libertad personal es un derecho fundamental de naturaleza sustantiva y no adjetiva, por lo que la autoridad jurisdiccional debe velar para que de manera estricta se respete ese derecho, sin que se permita su vulneración arbitraria en observancia irrestricta a las normas que se encuentran vigentes en el tiempo de su aplicación, pero privilegiado en todo momento la observancia de nuestra norma fundamental. Bajo esta premisa y atentos al contenido del artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que la aplicabilidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deviene legal y legítima cuando se trate de hechos delictivos cometidos con armas, tal como ocurre en los hechos que nos ocupan, pues el imputado, de acuerdo a la circunstanciación fáctica que gravita en torno a la teoría del caso sustentada por la Fiscalía, de cuyo contenido se desprende que en la comisión del hecho delictuoso el justiciable habría hecho uso de una pistola tipo escuadra de color negro para perpetrar la conducta que se le atribuye. En esas condiciones, atentos a lo dispuesto por el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se subraya que el contenido de la tesis aislada que pretende hacer valer la defensa resulta inatendible merced el cúmulo de justipreciaciones que se han delineado. Más aún, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece similares reglas para la imposición de las medidas cautelares en contra de los imputados, pues el artículo 167, párrafo tercero señala, acorde con lo establecido por el numeral 19, segundo párrafo de nuestra norma fundamental, que el juez de control ordenará la imposición de la prisión preventiva oficiosamente en los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Consecuentemente, el hecho de aplicar de forma retroactiva siendo dispositivo por encontrarse actualmente en vigor tampoco le resultaría benéfico al acusado, al señalarse la misma hipótesis que se prevé en el numeral 194, apartado A, fracción segunda del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, de aplicación ultraactiva al presente asunto. Razón de sobra por la que resulta improcedente la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales como lo solicita el recurrente. Cuanto más que el criterio federal aducido por el recurrente se encuentra controvertido por este otro criterio que lleva por rubro libertad provisional bajo caución, punto y seguido, acorde con los principios de supremacía constitucional, certidumbre y seguridad jurídica, es improcedente revisar y modificar este beneficio de conformidad con el artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, si el procedimiento se inició conforme al sistema penal tradicional. El número de registro, por si gusta anotarlo la defensa, es 2014085.
de cuyo contenido es palpable advertir que en tratándose de la figura jurídica de la libertad provisional en materia penal, es indispensable verificar la legislación procesal con la que se inició el asunto del que emana el acto reclamado, pues esta circunstancia es la que determinará la norma secundaria, tipo de procedimiento e instituciones jurídicas que resulten aplicables, toda vez que si bien la libertad personal es un derecho fundamental, el mismo es susceptible de restringirse o suspenderse debido a que no se trata de un derecho absoluto, por lo cual el nuevo sistema penal acusatorio no debe calificarse como benéfico o perjudicial contra persona alguna, sino simplemente distinto del anterior sistema tradicional, mismo que tiene como finalidad resolver de manera pronta, completa e imparcial los asuntos para crear mayor confianza en la sociedad, y al respecto cobra relevancia la siguiente tesis: libertad provisional bajo caución, punto y seguido, acorde con los principios de supremacía constitucional, certidumbre y seguridad jurídica, es improcedente revisar y modificar este beneficio de conformidad con el artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones. Su registro, lo voy a volver a repetir, es 2014085. En otra parte de sus agravios, la defensa lo hizo consistir en lo siguiente: que la jueza no hizo una adecuada motivación al considerar que los datos de prueba ofrecidos resultaban impertinentes, cuando estos se relacionan con cuestiones inherentes a las condiciones objetivas que determinaron la prisión preventiva y con las condiciones personales del imputado, y que son suficientes para modificar la medida cautelar impuesta, pues se acredita el nulo riesgo que este representa para la sociedad, para las personas y para el proceso penal que se sigue actualmente, violentándose en su contra el artículo 1º constitucional al impedir la exposición de los medios de prueba. Esta alegación también de bien infundada. Esto es así, pues de la audiencia de 10 de febrero de 2017 se advierte que la jueza, a pesar de no haber permitido el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el imputado y su defensa para demostrar sus afirmaciones, en el sentido de sustentar que las circunstancias que motivaron la imposición primigenia de la medida cautelar en cuestión ya cambiaron. Lo fue porque los medios de convicción resultaban impertinentes al no guardar relación con los hechos que se pretendían demostrar por parte de la defensa, añadiendo la ACO que si bien es un derecho constitucional del imputado que se le reciban todos los medios de prueba que desee para su defensa, este derecho se encuentra limitado al principio de pertinencia de la prueba y atendiendo a que los medios de prueba, como lo señala el recurrente, tienen como fin justificar el nulo riesgo que el imputado representa para la sociedad, para las personas y el proceso penal que se sigue en contra del justiciable. Aquí yo le añadiría otros aspectos que de viva voz don Humberto ha hecho valer. Que jamás se sustraerá a la acción de la justicia. Que bajo protesta de decir verdad siempre comparecerá tantas y cuantas veces sea citado por el órgano jurisdiccional. Que tiene un modo honesto de vivir. Y que existe certidumbre en torno a su lugar de residencia. Bueno, todo eso es lo que pretendieron hacer valer a través de los medios de prueba. Pero deja de lado la defensa el hecho de que la imposición de la medida cautelar deviene de lo que al efecto prevé el artículo 19 constitucional. Segundo párrafo, por lo que en esas condiciones no se advierte vulneración al numeral primero de nuestra Carta Magna en el sentido de impedir el desahogo de los medios de prueba, merced las consideraciones aducidas. En otro agravio, la defensa se pronuncia de la siguiente forma: refiere que se socavó el derecho de adecuada defensa del imputado al impedir que se expusieran los citados medios de prueba, que se trastocan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica por indebida fundamentación y motivación, que se le niega al acusado el acceso a una justicia pronta e imparcial,
que existen medios de prueba bastantes para determinar la inexistencia de la imposición oficiosa de la medida cautelar, argumentando que la vinculación a proceso y la medida cautelar son actos de autoridad distintos que emanan de un supuesto hecho circunstanciado, que fueron aportados medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes que exigían su valoración para evidenciar que la medida debía haber cesado al cambiar las condiciones objetivas de la fecha en que fue impuesta, que se le impidió el desahogo de esos medios de prueba contraviniéndose lo dispuesto por el artículo 5º transitorio de la reforma al Código Nacional de 17 de junio de 2016. Considera la defensa que con vista a todos estos argumentos que han quedado reseñados, resulta procedente la revocación de la determinación de la ACUO, por lo que solicita que este tribunal ordene realizar una nueva audiencia en la que se le reciban los medios de prueba de qué se trata, que se analicen y que se haga una debida ponderación de las condiciones objetivas actuales. Motivos de inconformidad que también son infundados con vista a toda la serie de consideraciones vertidas hasta este punto, por lo que en obvio de repeticiones y por economía procesal, ténganse aquí por reproducidas como si a la letra se explicaran para todos los efectos legales a que haya lugar. En efecto, contrario al argumento que intenta sostener la defensa, la juez privilegió el derecho constitucional de las partes para que la impartición de justicia sea pronta y expedita en observancia al artículo 17 constitucional. Concomitante a este tema, este órgano colegiado observa también que hasta este momento se le han respetado al justiciable a cabalidad los principios constitucionales que a su favor le otorga el artículo 20 apartado A de nuestra Carta Magna y que consiste en el respeto a su integridad física y a no declarar bajo coacción, la comunicación previa de la acusación e información de sus derechos, su derecho a estar asistido por un defensor de su elección debidamente titulado, su derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, su derecho a comunicarse con el defensor, su derecho al tiempo y medios adecuados para su defensa, el derecho del imputado que al ser detenido sea llevado sin demora ante una autoridad con funciones judiciales y el derecho del imputado a recurrir. Tan es así que estamos dándole contestación a un medio de impugnación interpuesto por la defensa en aras de defender a don José Humberto. Amén, que en la especie se advierte ausencia de idoneidad y pertinencia en los medios de convicción, a través de los cuales la defensa del acusado intenta acreditar que al momento se encuentran desvanecidas las circunstancias que motivaron la imposición de la medida cautelar de que se trata, ello en razón del principio de idoneidad, que consiste en que el juzgador, al momento de calificar la admisión o desechamiento de las pruebas, observe si las mismas tienen o no relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar por economía procesal desgaste innecesario que no irrogue algún beneficio al acusado. Y también el principio de pertinencia, que significa que la prueba se constituya como un medio apropiado y adecuado para probar esa argumentativa, y que en este caso es la medida cautelar. Y solo como un comentario marginal, don José, la pregunta que yo le formulo, pero esa quiero que se la lleve de tarea. ¿Cómo echamos abajo? ¿Qué argumentos utilizamos? ¿Qué leyes invocamos? ¿Y cómo las armonizamos de tal manera que podamos destruir lo que dice nuestra Carta Magna? Usted es experto legislativo. Lo anterior significa que recabar un medio de convicción como el que pretende la defensa
del justiciable provocaría dilación en el trámite del proceso en perjuicio de él mismo y de la pronta y expedita impartición de justicia, pues al no resultar idóneos ni pertinentes no trascendería en el resultado de la resolución a emitirse. Es aplicable al respecto la tesis que lleva por rubro pruebas en el juicio de amparo, punto y seguido. La falta de idoneidad y pertinencia implica que el juez de distrito no está obligado a recabarlas, aspectos que en la especie y con el respeto que se merece este defensor y los anteriores, este aspecto lo dejaron completamente de lado. Por tanto, este tribunal considera que hasta este momento no han variado las condiciones que sirvieron como fundamento para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que implica que el criterio de la juzgadora debe continuar rigiendo, por lo que con apoyo en el artículo 420 del Código de Procedimientos Penales en vigor, lo que procede es confirmar la resolución impugnada. Al encontrarse presente la defensa particular, el justiciable, don José Humbertus Pérez Espinosa, y la Fiscalía, surte efectos de notificación el pronunciamiento en términos de ley. A los ausentes notifíqueseles en el lugar que se tiene señalado para tal efecto. Remítanse las constancias respectivas a su lugar de origen para que se informe a esta alzada a la brevedad del cumplimiento que se le dé a lo resuelto en el presente fallo y en su oportunidad archives el presente toca como asunto totalmente concluido. Así por unanimidad de votos lo han resuelto los magistrados que en este momento integramos el segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Catepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quienes actuamos en forma legal con secretario que al final firma y da fe del actuado. Esto es cuanto a la explicación de la resolución. Pregunto